Listo, entonces nosotros acá en el campo de las señales, pues hay varios enfoques para el tratamiento de datos. Hay un enfoque como muy fuerte de la parte estadística y hay un enfoque como muy fuerte de la parte del cálculo. El enfoque de señales en los años como 70, 80 era como muy del lado de la parte del cálculo. Por eso yo tengo estas primeras definiciones como en la clase de hoy, pero ya eso hoy en día, eso es una mezcla pues de cosas, ¿cierto? Entonces incluso ustedes van a ver que los últimos capítulos son muy orientados pues al análisis de información con las técnicas que tengamos. ¿Listo? Entonces, como muy orientado pues del enfoque del cálculo, nosotros tenemos acá pues como lo que serían las funciones, que son estas reglas de asignación pues como para uno tener como un elemento nuevo pues como mediante una regla de mapeo. ¿Listo? Entonces, la ventaja acá con esto es que algunas representaciones pues o algunos ejemplos los podemos dar como de manera analítica y otros ejemplos los podemos dar de manera numérica. Porque para el trabajo con la función, pues lo único que importa es como la regla de asignación. O sea, nosotros vamos a tener una regla que hace un mapeo, pues como de un dominio a un rango, pues, que sería como la definición más general como de la función. Y esa regla de mapeo, pues puede ser tanto que nosotros tengamos una función explícitamente, como que nosotros tengamos puntos de tiempo, o tengamos propiedades que mapeen pues a cualquier otra cosa que estemos revisando. Listo. Entonces, aunque la función, como les decía pues ahorita, o el enfoque puede ser tanto estadístico como de tratamiento de datos, como analítico, o desde la parte del cálculo, pues igual con la definición de función nos sirve cualquiera de los dos porque nosotros vamos a tener una regla de mapeo para nosotros ver relaciones entre conjuntos. ¿Listo? Acá lo que nosotros estaríamos como relacionando, tratando de ver, pues es entender fenómenos físicos. Esto sería como lo primero que entraría acá. O sea, nosotros estaríamos tratando de ver un fenómeno que podamos decir que es una caja negra en un instante de tiempo que genera datos. ¿Listo? Entonces nosotros acá tenemos de nuevo la regla de mapeo, pues cierto, que vamos a tener casi siempre una variable independiente y una variable dependiente. Normalmente, ¿qué tenemos? Como variable independiente tenemos el tiempo y como variable dependiente, pues normalmente tenemos los voltajes. ¿Listo? Eso es como lo más convencional, o sea, como el 70% de los ejemplos que vemos en este curso, pues, es unas señales que otras personas o nosotros en la universidad adquirimos, donde nosotros medimos un fenómeno físico y de ese fenómeno físico obtuvimos una regla de mapeo de tiempo contra voltaje. ¿Listo? Entonces eso sería pues como lo que nosotros trataríamos como de entender, o sea, nosotros a través de esto que genera este elemento de medición es que tratamos de entender qué es lo que hay acá adentro, o entenderlo, o diagnosticarlo, o de ver cómo responde una terapia, eso es lo que estaríamos haciendo todo el tiempo. No siempre la regla de mapeo, pues la regla independiente se da el tiempo, y no siempre si estemos viendo voltajes, pues cierto, en este momento hay equipos de magnetoencefalografía, o hay elementos que miden el flujo, la temperatura, o sea, podría ser la presión, podría ser muchos elementos para la variable independiente. Porque la variable, perdón, dependiente, la independiente sí suele ser casi siempre el tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Con este término de la función, nosotros lo que estamos dando acá es como una fundamentación matemática. Entonces no quiere, nosotros no la desarrollamos toda. No es que durante todo el curso hagamos demostraciones. Hay unas demostraciones que a mí me parecen muy importantes y con los elementos que uno ve en el curso se logran desarrollar. Pero no es que todo lo tengamos que demostrar, porque incluso ahorita está revisando y algunas funciones que nos parecen como muy intuitivas o simples, incluso son muy difíciles de sustentar. ¿Listo? Pero esto es como lo importante. O sea, ustedes como ingenieros cuando terminan el curso de señales, tienen como la certeza sobre lo que ustedes podrían hacer o no sobre un conjunto de datos. Uno a veces le pasa la información, uno dice, ¿será que si yo a esta información le hago tal cosa, ustedes ya van a saber? O sea, hay cosas como tan básicas
y usted las puede directamente hacer. ¿Listo? Entonces esta parte de la fundamentación va a ser como muy importante. La parte de los fenómenos, entonces ustedes conocen, digamos, por lo menos una decena de fenómenos físicos que ustedes quisieran medir. ¿Listo? Y esto se aplica tanto pues para los materiales, para los equipos que caracterizan materiales, pues como hasta para la gente que hace experimentos en biomecánica y todo eso, pues hay muchas cosas que uno quisiera poder medir y entonces lo hace. Y el tercer término que entra acá importante, que acá sí se centra mucho la materia, es en la parte de información. Entonces, un matemático o un estadista o un ingeniero electrónico, o bueno, o pues o un ingeniero físico, que son como carreras de campo muy amplio, puede entender muchos fenómenos como en abstracto. ¿Listo? Eh, Normalmente para abordar estos problemas sí se requiere tener un poco de conocimiento sobre los fenómenos que se están estudiando, la naturaleza de los fenómenos, el alcance, los rangos. Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos información, porque entre todo esto que uno obtiene, se suele ser una mezcla como de la señal deseada más ruido, entonces uno poder saber que aumenta el grado de información sobre el fenómeno de manera que uno pueda mejorar la señal es un factor importante. Entonces, la reflexión ahí respecto a eso es que ustedes estudiando bioingeniería, habiendo visto un curso de morfofisiología pues en semestres pasados y todo eso, tratan de entender algunos problemas desde la teoría pues, digamos, de la biología, ¿cierto? O de la fisiología. Entonces, eso sería como la cosa. Para ustedes poder en un momento dado determinar qué es relevante y qué se puede descartar, que a veces no es muy clara como la frontera. Entonces, acá veríamos como algunos ejemplos. Yo he trabajado mucho con la parte del cerebro, entonces algunas cosas del cerebro las entiendo bien, sé cómo se generan, sé que las modula, sé que las afecta. Y si me preguntan otras cosas, uno hace lo corchan porque es lo mismo, pues el fenómeno físico como a profundidad es muy difícil de entender. Listo, no es que cualquier fenómeno se entienda. Entonces, esto es lo primero como es de la parte de señales. Listo, ¿a qué nos enfrentamos? No siempre la variable independiente es el tiempo. Por ejemplo, si uno tiene una imagen, ahí la variable independiente sería, por ejemplo, la posición. Si uno tiene, pues, por ejemplo, como las I y las J, pues, como para poder tener la posición en cada momento. Y la variable dependiente que uno mediría en cada punto sería, por ejemplo, la intensidad que uno mida, ¿cierto? Sí, tenemos en estos dos. Entonces, ahí cambia el fenómeno, pues muchas imágenes ahora son videos, entonces aparece otra variable que uno puede medir pues, de manera independiente, o sea, dos variables están cambiando de forma independiente y que pueden determinar, por ejemplo, la intensidad o la temperatura o la intensidad para el rojo, el verde, el azul. Entonces, todo esto cae en el campo de las señales. O sea, nosotros no es que quedemos marginados pues a solamente ver curvas y tratar de extraer información de ahí, no. Entonces estaría como lo primero con este tema de las señales. El otro tema que entra acá es el de los sistemas. El del sistema sería como esto que está acá, ¿cierto? O sea, eso que nosotros, pues yo puse ahí, era como para no dar como spoiler, pues este sería como el sistema que nosotros estamos trabajando. Esto porque el sistema puede generar o manipular señales, ¿cierto? Hay sistemas que toman señales y generan señales como nuevas, o hay sistemas que solo generan señales. O sea, nosotros no generamos tampoco señales de manera espontánea, pues hay muchos procesos, intercambio de energía y todo eso, pero si nosotros nos conectan un equipo, para el equipo, nosotros haríamos unos generadores como netos de señales. ¿Listo? Entonces, igual, pues acá algunos podrían recibir alguna señal y generar algún tipo también de regla, pues, de mapeo sobre esa señal. Entonces, todo queda, pues, como dentro del campo, como el cálculo, o sea, no se hacen como operaciones que estén más allá de lo que se pueda escribir, así sea muy brevemente, de manera matemática. Listo. Entonces, bueno, ya tendríamos como las dos cosas. Este curso, nosotros cuando hicimos la reforma, pues durante varios semestres, incluido este semestre, digamos que mucho de este tema quedó como para la parte de teoría de control. ¿Listo? Que es un curso donde ustedes ya ven como más, pues como la parte de cómo entender estos sistemas y controlarlos. Nosotros acá
¿Qué sistemas es el que vemos pues durante este curso? Que lo vemos de pronto por ahí al final, unos sistemas especiales que se llaman los filtros digitales. Entonces nosotros vamos a tener una cosa que se llama un filtro digital que va a recibir una señal X de T y va a generar una señal filtrada. Entonces estos filtros que vamos a ver son filtros lineales, entonces cumplen pues como la parte de linealidad, con homogeneidad pues y superposición. Eh, Como son sistemas físicos, pues hay un tema de causalidad. Entonces, unos pocos conceptos que introducimos en estas primeras clases es más que todo como para entender esto, de los filtros digitales.